estudiante de diseño gráfico. Mi proyecto de grado se titula Búsqueda de razón de ser para taller Casa Quemada. En la delimitación temática es importante familiarizarse con el contexto general del proyecto, que está encaminado hacia las casas culturales en Bogotá. En 1997 se crea en Bogotá el proyecto Casas Culturales mediante la administración de Antanas Mockus y Paul Bromberg, donde su propósito principal era generar un mayor sentido de pertenencia a la ciudad a través de procesos de descubrimiento, fortalecimiento y construcción de identidad. Las casas culturales o centros culturales suelen servir a múltiples propósitos de las políticas públicas de bienestar, como lo es la educación extracurricular juvenil, promoción de expresiones artísticas y deportivas, festivales y clubes y talleres, e incluso se hace cargo de las organizaciones de fiestas municipales y carnavales. Para comenzar con la investigación se realizó una búsqueda de un lugar preferiblemente pequeño que sirviera como este contexto a intervenir. En esta búsqueda me topé con Taller Casa Quemada, un colectivo de creativos de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá, que realizan talleres de varias áreas de las artes y diseño, prestan espacios de coworking, hacen eventos culturales como ferias y mercados y apoyan a emprendimientos locales y de consumo local. En cuanto a la descripción del entorno, es un espacio abierto, por lo que no existen puertas ni barreras entre los integrantes. La casa está llena de arte y diseño, desde impresión 3D hasta cerámicas. La casa siempre hay alguien trabajando en algún proyecto que sea propio del colectivo o proyecto de su propia autoría. Se realizan proyectos de colaboración con los diferentes artistas y creadores del colectivo. Para entender el entorno y las personas con las que se relaciona el colectivo, se realiza un mapa de actores en donde se muestran todas las personas que participan directa o indirectamente en la casa. En los actores directos tenemos la casa propia, talleristas, artistas, creativos, emprendedores, usuarios de talleres y usuarios de coworking. En cuanto a los usuarios o actores indirectos, se dividen en habitantes del sector y sector cultural, casas culturales, fundaciones, usuarios que existen a los eventos de la casa, estudios de diseño y colectivos. Y por último, están las empresas o alianzas estratégicas en donde entran organizaciones gubernamentales como Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía de Teusaquillo e IDEARTES. Y por otro lado están los entes locales y colectivos culturales, Bogotá Local, marcas de emprendimientos y colectivos creativos externos. Cuando tuve la oportunidad de reunirme con el director creativo, me di cuenta que tenían un problema de autoconocimiento y propuesta de valor, es decir, no saben aún quiénes son y a dónde van con este colectivo. Después de indagar un poco más con ellos, el problema real radica en que en efecto no saben cuál es su espíritu y del colectivo y su razón de ser. Por esto se les dificulta explicar quiénes son y qué hacen. Para corroborar esta información se realiza una encuesta con preguntas muy puntuales acerca de todo lo que tiene que ver con su razón de ser, y los resultados fueron que cada uno tiene un concepto o idea de lo que creen que es Taller Casa Quemada, lo que significa que aún no saben quiénes son como colectivo creativo. Por tal motivo, volví a quedar en el principio sin entender aún cuál es la razón de ser del colectivo. En cuanto a una segunda herramienta, se realizó este diagrama del árbol de problema, en donde se tuvo en cuenta el problema general, que es el colectivo de Casa Quemada aún no sabe cuál es su razón de ser, lo que produce que no tiene la visibilidad y reconocimiento que esperan, lo que genera los siguientes efectos. Se les dificulta explicar lo que hacen y a qué se dedican, no saben su propuesta de valor diferenciador y no tienen la interacción que esperan en sus redes sociales. Todo esto tiene dos causas por las cuales puede estar pasando esto. No hay un estudio de mercado adecuado y no le dan el valor que merece a todo este tema del espíritu y su razón de ser. En cuanto al marco teórico y referencial, tuvo en cuenta tres factores de categoría de investigación principales, en donde se encuentra la interacción, comunicación visual y experiencia. En cuanto a la interacción, según Carty Heder en su libro Interactive in Context of Design Experience, define la interacción como el intercambio de mensajes y por la oposición a una comunicación unidireccional, lo que implica tiempo y espacio como acciones y reacciones de las personas en su entorno físico.
Cuando se habla de interacción en diseño, se trata de ser responsable de estudiar, planificar y aplicar puntos de interactividad en sistemas digitales y físicos, conectando elementos de relación emocional y de interacción. Su objetivo principal es optimizar la relación entre usuarios y producto y servicio. Algunos elementos que se deben tener en cuenta en el diseño de interacción son el diseño de comportamiento, la involucración de usuarios, el comportamiento de sistema interactivo y la interacción social. En cuanto a la comunicación visual, según Bruno Murari, la comunicación visual está en todo desde una planta hasta una nube, lo que hace que cada imagen tenga un valor distinto dependiendo de su contexto. La comunicación visual tiene como único fin la generación de mensajes visuales que llegan a un receptor de manera directa y entendible para poder reaccionar ante él de la manera esperada. Y por último está la experiencia, en donde se toma la experiencia UX, que es la percepción positiva o negativa de una persona frente a su interacción con un producto o servicio. En otras palabras, es la relación de una persona con un producto o servicio a través de su uso. Planteamiento del problema oportunidad. ¿Cómo generar herramientas de autoconocimiento para Taller Casa Quemada en la ciudad de Bogotá para aumentar su visibilidad y reconocimiento por medio del diseño gráfico? Aquí se tienen en cuenta los objetivos. Objetivo general. Orientar a Taller Casa Quemada en el proceso de conocerse a sí mismos a través del diseño gráfico para aumentar su visibilidad y reconocimiento de manera permanente con el fin de replicar el método en otros colectivos y casas culturales. Objetivos específicos. Generar salidas de campo y conocer a fondo los integrantes y el proyecto de Taller Casa Quemada para entender a qué público se dirigen y cómo lo han hecho hasta el momento. Conocer las fortalezas y debilidades que pueden tener y convertirse en estrategias de autoconocimiento para Taller Casa Quemada con el fin de encontrar valores que más los puedan llegar a representar y proponer un método de generación de valores y sentido de pertenencia para ayudar a encontrar su objetivo de existencia y proyección hacia el futuro. La propuesta metodológica. Teniendo en cuenta la metodología del doble diamante, en su primera fase, en el momento de descubrir, se realizaron salidas de campo con entrevistas y una encuesta para el colectivo. En el momento de definir se aplicaron herramientas como el árbol de problemas, se entendió el modelo de negocio, la competencia, un posible perfil de usuario, se realizó el análisis DOFA y fuerzas de porte. En cuanto al modelo de negocio, Taller Casa Quemada tiene un modelo de negocio agregador que se trata de un modelo de negocio reciente que consiste en que la empresa agrega varios proveedores de servicio de un nicho y vende sus servicios bajo su propia marca. Los ingresos se obtienen por medio de comisiones y ejemplos claros son Uber y Airbnb. En cuanto a los perfiles de usuarios, son personas interesadas en el arte, cultura y creatividad, asisten a talleres y mercadillos, tienen un promedio de edad de 18 a 35 años, tienen uso activo de las redes sociales, sobre todo Taller Casa Quemada, conocieron el taller por el voz a voz y están ubicados en la localidad de Usaquillo o localidades cercanas. Y tenemos un segundo perfil que son personas que tienen emprendimientos, posiblemente con materias primas, asisten a mercadillos y emprendimientos, su rango de edad está entre 21 y 35 años, son interesados en tener un lugar físico para promocionar sus productos, posiblemente ferias, y también están ubicados en Teusaquillo y varias zonas de Bogotá. En cuanto al reconocimiento de competencias, los competidores de Casa Quemada están sobre todo en la localidad de Teusaquillo, que es el distrito cultural. Según el mapa Teusaquillo Culture District, en promedio existen entre 8 a 10 competidores directos que se dividen en casas culturales y coworking. En cuanto al análisis DOFA, después de tener los elementos básicos del DOFA, se piensa en una estrategia uniendo cada uno de los momentos, lo que resultó que para el proyecto es conveniente la unión de las fortalezas y amenazas, en donde se propone encontrar un diferenciador y realizar un autoconocimiento para llegar a muchas más personas con el fin de seguir fomentando el trabajo colectivo y el espíritu que tiene la casa. En cuanto a las fuerzas de Porter, se tuvo en cuenta 5 momentos en los que el primero es el poder de los clientes, que en el caso de Taller Casa Quemada es alto, ya que los clientes o usuarios tienen una gran oferta de otras casas culturales.
En los nuevos competidores el nivel es alto, ya que el tema cultural y creativo y trabajo de coworking tiene cada vez más fuerza en varias zonas de Bogotá, en especial en Teusaquillo, y existen alrededor de 3 o 4 espacios de coworking, contando Casa Quemada, que está ubicados a no más de 5 cuadras de cada uno. En el poder de los proveedores es complejo ya que es un colectivo, entonces los proveedores cumplen en muchos casos la función de los usuarios del espacio, ya sea dictando talleres, alquilando el espacio o haciendo parte de un evento cultural. Y por último, en los productos sustitutos es alta porque en el mismo distrito cultural existen espacios similares a Taller Casa Quemada. Y en la rivalidad competitiva, en este caso es baja, ya que Casa Quemada es un lugar de coworking cultural que no es reconocido por algunas casas que ya llevan pues bastante tiempo en el medio. Teniendo en cuenta el análisis expuesto anteriormente, se llega a la siguiente conclusión. Taller Casa Quemada es un espacio que está en un medio en el cual existe mucha oferta y posiblemente es complejo destacarse. Por lo tal, se debe resaltar elementos fundamentales como es la imagen, direccionado hacia un posicionamiento claro, creación de valores, de tal forma que se pueda generar un modelo de autoconocimiento para ellos poder expresar y apropiarse de quienes son como colectivo y casa cultural. Teniendo en cuenta lo anterior, se toman los posibles decisiones de diseño. En cuanto a los elementos formales, será un método de autoconocimiento en donde ellos como colectivo tengan la posibilidad de entenderse, reconocerse y al final tener la opción de exteriorizar su propuesta de valor diferenciador frente a competidores, usuarios y posibles alianzas estratégicas, definiendo un método como el procedimiento para resolver un problema y se caracteriza por ser una herramienta flexible. Todo esto direccionándolo hacia el autoconocimiento para poder exteriorizar su propuesta de valor, como se dijo anteriormente, y gestionar una estrategia para ello. El diseño gráfico servirá como creador y gestor de dicho método de manera visual, clara y efectiva, en donde se usarán elementos de funcionalidad, servirá como un gestor de interacción, experiencia del usuario y se transmitirá un mensaje claro y se hará coworking. En los elementos simbólicos estoy a la espera de la realización de un mood board, en donde la idea de esto es entender cómo ellos ven en el colectivo los elementos gráficos y cosas que serían importantes resaltar y cómo poder agregarlos a la imagen del colectivo y la casa cultural. Y por último están los elementos pragmáticos, que esto se llevará a cabo pues en Taller Casa Quemada, en su lugar físico, para poder generar ese momento de co-creación que es fundamental para el método ya mencionado. El método estará compuesto por 3 momentos, que es el reconocimiento de elementos gráficos, en donde sin importar que se tenga un identificador, se buscará elementos como imágenes, símbolos, figuras, colores, palabras y elementos gráficos para hacer una introspección colectiva de lo que cada uno piensa y siente al hablar de Taller Casa Quemada. En el segundo momento es la elección del mensaje visual. Acá se tomarán esos elementos ya hablados y escogidos y será una selección de cuáles son los más adecuados para su posible diferenciador. Y por último, se pondrá a prueba en donde se genere algún momento con algunos usuarios para generar interacción y proponer experiencia desde los hallazgos encontrados en pasos anteriores. Para terminar, las decisiones de diseño hasta el momento están en stand-by porque la idea es trabajar de la mano con el colectivo y por esta razón, pues razones externas, debo esperar a poder aplicar el mood board y el método de manera de prototipado. Muchas gracias.